Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Día 2. Un profeta como yo. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Bueno, cosas que decir antes de empezar. Si os parece bien, saludar a mi amigo, hermano y compañero Pablo Armero, que cuando empecé en el ministerio, él fue mi jefe. Sí, fue mi jefe directo en el Interchurch. ¿Recuerdas, Pablo, que estuvimos ahí? Y yo recuerdo que empecé el ministerio y el ministerio tiene sus retos, ¿verdad? Y Pablo, a pesar de eso, me decía, venga, sigue, lleva el consejo tú, llévalo tú, llévalo tú. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Eso fue en el principio, pero gracias, Pablo, porque me ayudaste mucho, me indicaste por dónde era. Tuvimos ¿cómo se llama? Aciertos, también complicaciones, pero bueno, Pablo tenía experiencia en ese momento y me ayudó mucho en varios niveles, ¿no? A nivel ministerial, a nivel de amistad, en todos los niveles. Así que gracias, Pablo Armero, por mostrarme cómo era el camino. Yo venía del mundo evangélico y las cosas se hacían diferente, y Pablo me enseñó un poco cómo funciona la iglesia. Así que muchas gracias. También a Misael, gracias por el deseo, ¿no? Por el anhelo de poder estar aquí con vosotros y a la iglesia. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de alguien que es poderoso. Ya sabéis cuál es el tema de la campaña: ser salvos ¿de dónde? De una perversa generación. Ahí está la clave, una perversa generación. Vamos a ver, y en este caso lo vamos a hablar en el contexto de los profetas y las profecías. Aquí, en el contexto de profetas y profecías. Y vamos a hablar hoy acerca de una profecía bíblica que habla de un profeta como yo. ¿Quién dijo estas palabras? Recordadme quién dijo esas palabras. Un profeta como yo levantará el Señor de entre medio de vosotros. ¿Quién recuerda eso? ¿Nadie lo recuerda? Que no sea Pablo ni Misael. ¿Quién recuerda estas palabras allí? Moisés. Muy bien, vamos a ver qué fue lo que dijo Moisés con respecto a esto. Y ayer hablamos de la fórmula que utiliza Dios, y dentro de la fórmula que utiliza Dios hablamos de un patrón o un método que utiliza Dios para expresar, hablar o dar una profecía de tiempo. ¿Lo dijimos, sí o no? Entonces ese patrón o esa fórmula para mostrar una profecía de tiempo, y ayer, ¿cuál fue la primera profecía que hablamos? La de tiempo, ¿cuál fue? ¿Recordadme? La de... Muy bien, la del diluvio, estáis ahí. Entonces vamos a ver cuál es ese proceso o ese método o ese patrón que utiliza Dios para dar esas profecías de tiempo. ¿Alguien recuerda cuáles son los 7 pasos que se utilizan? Pues no importa, lo vamos a recordar. Fijaros, el primer paso era levantar a un profeta inicial, ¿sí o no? Ayer, ¿cuál era el profeta inicial de la profecía? Enoc. Muy bien. Hoy dice, y le da una profecía de tiempo. ¿Cuál era la profecía de tiempo? ¿Dónde está encerrada la profecía de tiempo? Recordadme. En el nombre de Matusalén. Cuando él muera, vendrá. ¿Y qué es lo que iba a venir? El juicio, ¿ok? El juicio, muy bien. Y luego la profecía es un juicio. ¿A qué juicio se refería? Pues Enoc habla de 2 juicios, ¿recordáis? El juicio del diluvio y el juicio de la segunda venida de Jesucristo. Y luego la profecía no es verdad presente para Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc desapareció porque se lo llevó ¿quién? Dios se lo había llevado. Muy bien. Paso número 6 que utiliza Dios es que levanta a otro profeta final cuando se va a dar el cumplimiento de la profecía, ¿sí o no? En el tiempo final, ¿a quién levantó Dios ayer? A Noé. Muy bien, Noé es el cumplimiento de la profecía final, y Noé fue pregonero de justicia, y ese era el tema, porque pregonó y anunció el evangelio durante ¿cuánto tiempo?
120 años trabajando, haciendo el arca y también predicando el evangelio. Dijimos que creo que nadie va a estar más ocupado que Noé en aquella época. Así que puedes trabajar y puedes predicar el evangelio. Las dos cosas se pueden hacer simultáneamente, ¿ok? Y luego le ratifica la profecía, que es verdad presente, porque para Noé sí es verdad presente, porque él sí vivió el diluvio, que es el final de la profecía. Y luego a través del profeta saca siempre un remanente. ¿Quién era ese remanente? Su familia, 8 personas, ¿ok? 8 personas que pertenecen a su familia. Entonces, eso es lo que hablamos ayer, el diluvio. Hoy vamos a hablar de la esclavitud y el éxodo, ¿ok? Y vamos a ver entonces qué tiene que ver con los profetas y las profecías en el éxodo de Egipto. Y vamos a ir entendiendo varias cosas. Nosotros normalmente conocemos a Abraham como profeta o como patriarca. Como patriarca, ¿verdad que sí? Lo conocemos como patriarca. La pregunta es, ¿Abraham era profeta, sí o no? ¿Abraham era profeta, sí o no? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis o no lo veis? Bueno, en el contexto de Abraham, cuando se vio con Abimelech, y entonces Abimelech codició, ¿a quién codició Abimelech? A la mujer de Abraham. ¿Y la quería qué? La quería tomar como esposa para él, sí señor. Entonces en ese contexto, Dios le dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Quién es el marido? Abraham. Dice, porque es ¿qué cosa? O sea que era patriarca, pero también era ¿qué? Era un profeta. Muy bien. Y entonces le dice, y orará por ti y vivirás. Y si no devolvieres, David es cierto que morirás tú y todos los tuyos. Abimelech entonces colocó su mirada en otra mujer. Y sin saberlo, era la mujer de ¿quién? Era la mujer de Abraham. ¿Sabéis que hoy día está a la orden del día la pornografía? ¿Sabéis que la pornografía está metida en la médula espinal de la sociedad? Pero está metido también en las iglesias. Y la gente está codiciando, hermanos, hermanas, codiciando la mujer de alguien que ni siquiera conoce. Y las fantasías que está generando todo eso y el problema que está generando en los hogares, en las familias. Y cómo está devastando la sociedad, pero también está devastando la iglesia. Es complicado. Jóvenes que me dicen, pastor, tengo años sumergido en la pornografía. Hombres que están declarando que están sumergidos en la pornografía y por eso se está acabando sus matrimonios. Tenemos que tener cuidado con lo que codiciamos y sobre todo con la mujer ajena. Sin embargo, Abimelech quería tomar la mujer de un hombre que no le correspondía, pero tuvo que intervenir Dios, ¿sí o no? El chico me dijo, tengo años en la pornografía. Le dije, no importa, Dios puede sanar, porque Dios es un Dios de ¿qué? Un Dios de poder. Y no importa si estás sumergido ahora o no, pero tú ponle tu vida en las manos del Señor y Él te ayudará a dejar esa adicción, porque es una adicción que está generando problemas, genera problemas mentales, genera problemas matrimoniales, genera problemas de todo índole. Por eso tenemos que apartarnos de eso, porque eso está generando, porque eso va acompañado con ¿qué? Con la masturbación. ¿Y qué dice la hermana White? Que la masturbación genera ¿qué cosa? Locura. Locura. El mundo está loco. ¿Por qué? Es que hay un devastar, está devastándose todo a través de ¿qué? De esta pornografía y de todas estas fantasías que hay en internet y en todos lados. Estamos a la orden de un clic. Le das clic y está todo ahí. Pues el consejo de Dios, no le des el clic. No vayas por ahí. Tú sabes cuáles son los factores que te llevan a entrar en esa página. ¿Qué factores te llevan a entrar en ese punto? Contrarréstalo. Porque si no, cada vez va a ir generándose más tu mente. El Señor quiere restaurarte, pero hoy es el día de apartarnos de la pornografía. Hoy es el día. Entonces vamos a ver que Abraham es el primer ¿qué? Profeta. El profeta inicial. La pregunta es, ¿qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? ¿Le da una profecía de tiempo, sí o no? Sí, le da una profecía de tiempo. Vamos a ver cuál es esa profecía de tiempo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ¿cuánto tiempo? 400 años. ¿Ves? Aquí hay dos palabras importantes. Una cosa es morar y otra cosa es ser esclavo. ¿Sí o no? Porque cuando llega José a Egipto, José llega como ¿qué?
Llega como esclavo, pero de repente Dios lo usa ¿para qué? Para la transformación de todo Egipto y para la conservación del mundo de aquella época. Y Dios tiene a un hombre que pasa de ser esclavo a ser morador de Egipto, ¿sí o no? Y entonces llega Israel, llega con todos los hijos de Israel. Y entonces una cosa es el tiempo que están morando y otra cosa es el tiempo que están como esclavos dentro de Egipto. ¿Estáis conmigo? No siempre fueron esclavos. Una vez moraron allí. Y moraron como amigos de ¿quién? Como amigos de esa nación. Hasta que llegó un faraón que no conocía a ¿quién? A José. Y entonces pasaron de ser moradores ¿a qué? A ser esclavos. Esa es la clave. Entonces Dios le da a Abraham esta profecía. Y esta profecía le dice 400 años. Fijaros que es importante. Entonces tenemos profeta inicial. ¿Y cuál es la profecía? Una profecía de tiempo. 400 años, ¿ok? Entonces, ahí en estos 400 años, Abraham es el profeta inicial. Y entonces, ¿qué iba a pasar en el tiempo final de la profecía? Y esto es importante. Cuando llega el tiempo final de la profecía, ¿qué dice Dios? Yo juzgaré a ¿quiénes? A esa nación, ¿sí o no? Y dice, mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Pregunto, ¿es una profecía de juicio, sí o no? Es una profecía de juicio. Y dice, y después de esto saldrán ¿con qué? Con grande riqueza. ¿Y por qué con grande riqueza? Claro, 400 años estando allí haciendo cosas por Egipto, pues de alguna manera tenían que pagar todo ese montón de sistema laboral. Dios te va a usar, Dios te va a ayudar en el sistema laboral. No sé cómo está tu situación en el sistema laboral, pero ellos eran esclavos y no habían cobrado un duro durante muchos años. Y de repente Dios cambia las cosas y le dice, venga, ahora sois ricos. Dios te puede hacer rico, sí o no. Amén. Y si no lo hace contigo, ¿lo va a hacer con quién? Con tu generación, con los hijos de tus hijos. Por eso no te preocupes, tú ponte fiel como José, porque José entró para bendecir a esa nación y tú estás aquí para bendecir a Tenerife. Eso es lo que necesitamos comprender. Y Dios puede hacer esto contigo. Dios puede hacerte rico y puede hacerlo contigo o con tus generaciones sucesivas. Por eso la pregunta que nosotros hablamos ahora, ¿qué tipo de personas había en la nación egipcia para que Dios hiciera el juicio con esa generación? Pensemos, ¿recordáis ayer? Vamos a ver, mente de juicio, mente juiciosa, ¿ok? Mente de jueces, ponamos mente de jueces. Tenemos aquí a todos los egipcios, ¿ok? Y entonces nosotros vamos a levantar el veredicto contra los egipcios. ¿Qué veredicto daríais vosotros contra los egipcios? Venga, decirme. La silla eléctrica, muerte, porque habían hecho esclavos a los hebreos sin razón, cuando Dios había utilizado a José para sostener a esa nación. Que son desagradecidos porque Dios levanta a un hombre, a través de ese hombre sostiene a Egipto y ahora Egipto los hace esclavos. ¿Cuál debería ser el veredicto de nosotros? Muerte para todos ellos. Sin embargo, Dios es misericordioso. Porque es misericordioso, primero le envía a José para que los mantenga, para que los sostenga, y luego envía al profeta, ¿ok? De alguna o de otra forma. Y aquí es la clave, porque esta generación, vamos a ver que es una generación que había despreciado lo que Dios había hecho a través de José para sostener y mantener a esa nación. Pero no solo eso, sino que Dios quería salvar a esa nación. Y fijaros todo lo que tiene que hacer Dios y cómo lo hace. Es verdad que después Dios aplica el juicio, pero antes del juicio Dios envía la salvación. ¿A través de quién? A través de José, a través del profeta, a través de varias. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todas las generaciones del mundo sean salvas. Pero nosotros solo vemos, oh, qué malo es Dios del Antiguo Testamento. Quiere matar a todo el mundo, pero nadie percibe, nadie ve, nadie aclara que primero Dios envía ¿qué cosa? Su gracia para salvar a las naciones. Porque continuamente está enviando su gracia como lo hizo contigo. Antes de que tú fueras destruido y yo también, ¿qué hizo Dios? Voy a tocar su corazón para que reciba a Jesús como su Salvador. Y hoy estamos aquí tú y yo, ¿sí o no? Pero ¿y cuántos hay fuera que no conocen a Jesús? ¿Cuántos hay fuera? ¿Cuántos familiares nuestros todavía no conocen a Jesús? Sí, ellos también merecen, necesitan a Jesús, ¿sí o no? Oh, ¿cuánta familia tenemos que todavía no conocen a Jesús? Si pudiéramos conectarlos con nuestra mente y meterle a Jesús, sería fácil, ¿verdad? Un estilo de Matrix, que se enchufaban, chuf, y ya tenían conocimiento de lo que sea. Yo le pudiera pasar esa información a mi familia para que supieran, sería genial, pero no funciona así.
No funciona así. Era una nación, Egipto era una nación de qué? Idólatra hasta la médula. Y no solo eso, sino que desafiaban continuamente a Dios. ¿Quién es ese Dios? Para que creamos en Él. Es una nación que no quería saber nada de quién, de Dios, pero Dios le está dando la oportunidad de que sepan y le conozcan. Así está haciendo Dios hoy día también. Dios intenta que le puedan conocer. Y vamos a ver que según Apocalipsis 11:8, sabemos que hay un sentido espiritual con respecto a Egipto. Hay un sentido espiritual con respecto a Egipto. ¿Por qué? Porque era una nación obstinada en negar la existencia del Dios creador de los cielos y de la tierra. Cuando habían visto la gloria de Dios a través de José sostener a esa nación durante todos los años que la sostuvo. Qué interesante, porque habían olvidado su historia. Habían olvidado lo que había hecho Dios en el pasado, y ese es el problema nuestro. Cuando hay duda, cuando hay conflictos en nuestra mente, es porque olvidamos lo que Dios nos ha hecho con nosotros y cómo nos ha llamado desde el pecado a la luz, para que anunciemos las virtudes de Jesús. Nunca olvides que Jesús te ha llamado. Si lo olvidas, pues entrará la duda, y la duda quiere destruirte. De hecho, Faraón había llegado a tal punto que dijo: ¿quién es Jehová? ¿Quién es este? Desafiando al Dios del cielo, dice, para que yo oiga su voz. Dice, yo no conozco a quién. Pregunto, ¿hoy no conocen a Dios tampoco? ¿Quién es ese Dios tuyo? Para que yo tenga que prestarle atención. Pues este era el hombre más obstinado de la tierra en ese momento. Porque posteriormente siempre ha habido hombres obstinados. Hoy hay hombres obstinados que no quieren saber de Jesús, ¿sí o no? Hay hombres muy obstinados que no quieren saber de Jesús. Pero el Señor está dispuesto a tocar sus corazones, así sean nuestros propios familiares. Esta vamos a ver que es una actitud que después también utilizó ¿quién? Se utilizó posteriormente en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque el único país en este planeta Tierra que declarando ley establecida, que habían rechazado a Dios de por sí, fue la nación de Francia. Esto sucedió después, posteriormente. Qué interesante. La pregunta era, ¿Abraham fue llamado para darle la profecía de juicio y de tiempo? La pregunta es, ¿era verdad presente para él, sí o no? No era verdad presente, porque Dios le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, porque él no vivió 400 años. No vivió 400 años, para él no fue verdad presente el cumplimiento de esa profecía. Por eso cuando llega el tiempo del cumplimiento de esa profecía, pues Dios va a levantar a otro profeta. El profeta final de la profecía de tiempo. ¿Quién es ese profeta? Muy bien. Entonces Oseas 9 nos dice, porque un profeta, dice, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue. Pregunto, ¿Moisés era o no era profeta? Entonces el que mete a Israel en la tierra de Canaán es Moisés. Entonces aquí pasa algo. Aquí hay una doble aplicación más. ¿Por qué? Porque el que realmente guarda a Israel y al ejército de Israel y al pueblo de Dios era ¿quién? El ángel de Jehová. Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí tiene que haber otra aplicación que la vamos a ver ahora. Por eso, ¿a qué profeta se refiere Oseas? Porque no vemos el nombre de Jesús, no vemos el nombre de Moisés ahora mismo, pero creemos que se refiere específicamente a Moisés, y está por ahí en el camino. Por eso, ¿cuál es el anuncio profético de todos los siglos? El anuncio de todas las generaciones, el anuncio profético de todas las generaciones es este: Él enviará ¿a quién? Al Mesías. Y ese Mesías que fue antes. Muy bien. ¿Y quién entonces anunció al Mesías? ¿Quién es el que anunció el Mesías anteriormente para que se estableciera su ministerio profético? Porque Jesús tiene un ministerio profético. Es el único sobre la tierra que ha tenido el triple ministerio profético, sacerdotal y de rey. Semejante Dios nos gastamos, semejante rey tenemos. Gloria a Dios por eso. Pregunto, ¿eso no es interesante en nuestro Jesús?
Es muy interesante, Jesucristo había sido anunciado, el Mesías, esperado durante todas las generaciones. ¿Y cuál era la idea de que sean salvos de esas generaciones perversas? Pues que aceptaran a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso vamos a ver que en Deuteronomio, Moisés es el que dice que va a ser levantado uno como él. Si es uno como él, no es él. ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Tiene que ser ¿cuál? Otro. Si es uno como él, tiene que ser a otro. Entonces el profeta les levantará como tú. En este caso, como él. En este caso, como Moisés. Es decir, que Moisés es profeta. Es el profeta del final de la profecía de tiempo. Y para él sí es verdad presente lo que va a anunciar con respecto a la profecía de tiempo. Pero él está anunciando que se va a levantar a otro profeta. ¿Y quién es ese otro profeta? ¿Quién es ese otro profeta? Porque Moisés lo anunció y Oseas lo ratifica. Levantarán a otro profeta. Muy bien, vamos a ver qué otra profecía hay en Oseas. ¿Y a quién se refiere esta profecía? Esta profecía la conocemos muy bien porque se cumple en el Nuevo Testamento. Fijaros, cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Muy bien. ¿A quién se refiere este hijo? ¿Qué hijo es ese? ¿Es Jesús? ¿Podría ser Jesús? ¿Por qué es Jesús? Porque cuando tenía la edad menor de 2 años fue llamado de Egipto para proteger la vida ¿de quién? De Herodes, que lo quería ¿qué? Lo quería matar. Pero ¿quién es hijo de Dios que también fue llamado de Egipto? Moisés no creí que fuera hijo de Dios y también fue sacado de entre los egipcios para traer libertad al pueblo, ¿sí o no? Pero no solo eso, sino que Israel también es hijo de Dios y corresponde ¿a qué? A que también fue sacado porque fue libertado ¿de dónde? ¿La esclavitud de dónde? De Egipto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una aplicación a los tres. Es tanto Moisés como Israel como Jesús, porque los tres corresponde a esto. Ahora, en su máxima expresión, ¿a quién corresponde? Pues corresponde a Cristo. ¿Por qué? Porque dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y a quién se refiere? Mateo 2:15. A Jesucristo. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había sido llamado para ser protegido. No solo eso, sino que más adelante vamos a ver que en el libro de Hechos, y vamos a ver que Juan habla de que Moisés le habló ¿a quién? Dijo a los padres, el Señor os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, otro profeta. En este caso es Jesús. ¿Y qué pasa? Que el que no oiga a Jesús como profeta, porque Jesús es la máxima eminencia de la profecía, el que no le oiga será ¿qué? Desarraigado. ¿Cuál es la única condenación que hay en la Biblia? Que a los suyos vino y los suyos no le ¿qué? Recibieron. ¿Cuál es la única condenación que hay en la Biblia? No recibir a Cristo como tu Salvador. Tú no mueres, exactamente no mueres por el pecado de Adán. ¿Por qué no mueres por el pecado de Adán? Porque ya Cristo murió por todos los pecados. Tú mueres por no aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la única condenación que hay en la Escritura en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver que Juan, vamos a ver que dice que Jesús había hecho verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, que está anunciando Oseas, que está anunciando Moisés, que iba a venir un profeta, que es el profeta de los profetas. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Qué increíble, ¿no? Es la Escritura. ¿Y qué sucedió entonces cuando se cumplió el tiempo de la profecía? Porque tiene que ocurrir algo cuando se cumple el tiempo de la profecía. Dice, ese mismo día, todas las huestes de Jehová salieron ¿de dónde? Se cumple los 400 años y el mismo día del cumplimiento de la profecía, ¿qué hace Dios? ¡Uah! Saca a Egipto el muchacho, a su hijo. ¿Lo saca de dónde? Por eso está la triple aplicación. Moisés por un lado, el pueblo por el otro y el otro Jesús por el otro lado. Es que es la única forma de poder percibirlo. Entonces las huestes de Jehová, es decir, que a través de Moisés fue salvado ¿qué cosa? Un montón de gente. ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Sí, hay el remanente. Por eso, ¿cuánto tiempo estuvieron los hijos de Israel en Egipto en prisión? Como esclavos. ¿Cuánto tiempo estuvieron?
Bueno, viene una hermana que era testigo de Jehová y estaba hablando conmigo. Ves que la Biblia se contradice. Y me dice, ¿por qué se contradice? Pues le estoy dando estudio bíblico. Es testigo de Jehová y me dice, ¿ves que la Biblia se contradice? Y yo le digo, ¿pero por qué? Tú dices que se contradice. Y entonces me saca dos textos. Me dice, Génesis dice que son 400 años que tuvieron morando y en esclavitud. Pero entonces en Éxodo me dice que no son 400, sino que son 430. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Son 400 o son 430? ¿Qué hacemos? Cuando nos sacan estos dos textos, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sabemos explicarlo o no sabemos explicarlo? Porque aquí viene el problema. Como no sabemos explicarlo, un testigo de Jehová dice, pues este no sabe nada. Porque lo que están buscando son textos que te contradicen. ¿Para qué? Para dejarte en evidencia a ti y a mí. Por eso tenemos que ser un estudiante de la Escritura continuamente. Estudiar las Escrituras. ¿Son 400 o son 430? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos comemos esto? Pues hay un texto que lo aclara todo. ¿Cuál es el texto que lo aclara? Pues aquí está Gálatas. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años. Vale, ¿dónde fue dada la ley? En el Sinaí. ¿Y qué es lo que especifica de la ley? Que fue dada 430 años. O sea, está sucediendo algo. Una cosa es desde el momento que empieza la profecía y otra cosa es el momento cuando se da la ley en el monte Sinaí. O sea, que está haciendo ¿qué? Una aclaración de que una cosa es la morada y la esclavitud y otra cosa es el momento cuando se dio ¿qué cosa? La ley de los mandamientos expresados por Dios. ¿Os parece o no os parece? Pero sigue más adelante, dice, esos 400 años después no la abroga para invalidar la promesa. Y sigue, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿mediante qué cosa? Mediante la promesa. Es decir, que los expertos en teología dicen que los 430 años empieza desde que se le dio la promesa ¿a quién? A Abraham. Desde que se le dio la promesa, pero realmente vivieron y fueron esclavitud dentro de los 400 otros años. Y cuando vino el cumplimiento y estaban en Egipto, en el desierto, pues Dios también dio la ley. Entonces hay ¿qué cosa? Varios eventos que se cumplen en el mismo periodo de tiempo. Gálatas 3, 16, 17 y 18. Aquí está cómo podéis decirle a la gente entre una cosa y la otra. Pregunto, ¿sacó Dios un remanente a través del liderazgo de Moisés? ¿Sí o no? Sí, ya hemos visto algunos textos. ¿Cuál es el texto? Las huestes de Jehová salieron de la tierra ¿de dónde? De Egipto. Las huestes, ¿cuántos son las huestes? ¿Habéis visto cuántos son las huestes de Jehová que salieron de Egipto? ¿Cuántos? Sí, se habla del 1.000.000 de hombres sin contar mujeres y hombres. Sin contar mujeres y hombres. ¿Cuántos podrían ser? Pues da igual, son una hueste de personas. La pregunta es, ¿esta hueste de personas? Y aquí es donde viene un concepto importante bíblico. ¿El bautismo es del Antiguo Testamento o es del Nuevo? Del Antiguo viene del bautismo, viene desde el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿O es que vino Juan el Bautista en el Nuevo y se lo inventó? Ahora, a partir de aquí todo el mundo hay que bautizarse. Eso no. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el bautismo es algo que estaba, la purificación es algo que estaba. Y dice 1 Corintios, Pablo está diciendo algo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en todos y Moisés fueron bautizados. ¿Y por qué no te has bautizado? ¿Por qué no has bajado las aguas bautismales? Dios quiere bautizarte. Dios bautizó a toda esa gente y lo bautizó de esta forma. ¿Por qué no has dado el paso al bautismo? ¿Qué es lo que te detiene para que seas bautizado? El Señor quiere bautizarse, porque el que sea bautizado con agua y con espíritu será ¿qué cosa? Salvo. La salvación viene por dar estos dos pasos y los dos son importantes. Ahora, uno es verdad que no es la salvación en sí mismo, pero el otro es tanto como la salvación, porque que el Espíritu viva en ti es la esencia para que tengas una vida de santidad y de avance en el Evangelio de Jesucristo, ¿sí o no? Pero hemos visto millares de personas siendo bautizados y no siendo transformados. Estamos hablando del bautismo en agua, ¿sí o no?
Estamos hablando del bautismo de agua. ¿Por qué? Porque cómo estaba compuesta las huestes celestiales, las huestes que salieron de Egipto, ¿cómo estaban compuestas? Pues había algo que se llamaba la multitud. Fueron bautizados, según en Moisés, en la columna de nube, columna de fuego, pero esa multitud mixto no se había ¿qué? Convertido. Y dice, la multitud mixto que acompañaba a los israelitas de Egipto, ¿qué es lo que hacían? Daban continuamente origen ¿a qué? Dificultades y tentaciones. Y esto es un ejemplo del Evangelio. El Evangelio llama peces buenos y peces malos. ¿Qué recoge el Evangelio? Recoge todo. El Evangelio transforma, recoge todo. Y el problema es que recoge lo bueno, pero también recoge lo malo. Sí, este es el problema. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada ¿por qué? Por trigo y por cizaña. Está conformada por ovejas, pero también por lobos vestidos de ovejas. O sea que hay gente buena y hay gente mala. Y en aquella iglesia del desierto había igualmente gente que generaba problemas, divisiones, contiendas, dificultades. Y vamos a preparar el santuario. ¿Qué santuario? Nada. ¿Quién dijo que había que preparar un santuario? ¿Cómo se prepara esto? Y empiezan las divisiones, las dificultades, las tentaciones. Y dice, los que lo componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al verdadero Dios. Pero, fijaros, pero su educación y disciplina anteriores habían modelado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia a Dios. ¿Qué os parece? ¿Tenemos multitud mixtas dentro de las iglesias, sí o no? La cosa es que no seas tú de esa multitud mixta. Por eso plantéate estar en armonía con el plan de salvación. Deja de preocuparte y deja de generar dificultades y tentaciones dentro de la iglesia, porque a veces somos instrumentos del enemigo para no hacer las cosas bien. Y no me digas que no, porque ¿cuántos años estuvo Pedro con Jesús? ¿Cuánto? 3 años y pico. Y Pedro fue utilizado por el enemigo en contra de lo que iba a hacer Jesús en Jerusalén, dar su vida en rescate, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Oye, cuidado, apártate, cuidado. Pues apartémonos de la multitud mixta, dejemos de generar dificultades y problemas y avancemos en el Evangelio de Jesucristo. La iglesia no está igual como hace un año. Hay problemas y dificultades y eso hay que resolverlo, porque si no, no avanza la iglesia. Digo, Señor, ¿qué hay que hacer para que tu iglesia crezca? ¿Le has hecho esa pregunta a Dios? Señor, ¿qué hay que hacer para que tu iglesia crezca? ¿No le has hecho esa pregunta? ¿Cuál creéis que es la respuesta que os va a dar Dios? ¿Cuál creéis que es la respuesta? Pues tienes que ir y predicar el Evangelio, número 1, ¿sí o no? Dice, hay que estar unánimes y juntos, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Esto es crecimiento de iglesia, ¿ok? Y deja los problemas, las dificultades y las tentaciones. Ahora, ¿que no quieres hacer nada? Pues no pasa nada. ¿No quieres preocuparte por predicar? No pasa nada. ¿No quieres preocuparte por la unidad? No pasa nada. Pero no seas piedra de tropiezo para otros, porque si no, ay, dice el Señor, ay de los ay sobre aquellos que se plantean no entrar ellos al cielo y que tampoco entren otros. Ayer lo dije, fariseísmo moderno. Yo no soy una multitud mixta, tú tampoco. Somos el remanente fiel de Jesús. No dejes que el enemigo te utilice como utilizó a Pedro. No lo dejes. Trabaja, estudia, crece, avanza en el Evangelio de Jesucristo. Porque los que más tropiezo y dificultades generan en la iglesia son los que no hacen, pues un andaluz diría, nada. Sí. Familia, por favor, si no quieres hacer nada por Dios, quédate sentadito, pero tampoco murmure. No hagas nada que genere problemas para que crezca la iglesia. Señor, ¿qué tengo que hacer para que crezca la iglesia? Pues deja de ser piedra de tropiezo para otros.
Busca la unidad del Evangelio en tu corazón y avanza en el crecimiento y deja de ser de la multitud mixta. Vamos a ponernos en pie. Sed salvos de esta generación. Muchas personas estaban en el desierto, ¿verdad? Fueron muchos hombres y mujeres que estuvieron ahí. ¿Sabéis qué? La influencia de la multitud mixta fue tan complicada que llegaron a dudar de Dios. Y cuando fueron a investigar la tierra prometida y vinieron con el informe de la tierra prometida, ¿sabéis lo que pasó? Dijeron: no podemos, somos como langostas. ¿Sabéis qué pasó? Murieron todos los menores de ¿cuánto? Y no entraron a la tierra prometida. ¿Quién quiere entrar a la tierra prometida? No podemos ser hombres y mujeres de duda en esta época. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe que tienen la fe de Jesús y que tienen no solo la fe en Jesús, sino la fe en Jesús. ¿Veis la diferencia de en? Pero las dos son necesarias. ¿Por qué no das el paso al bautismo? ¿Cuál es el problema? Es que el bautismo va a generar un problema en tu vida. No. ¿Por qué lo va a generar? ¿Sabéis quién quería bautizarse y no pudo? Le hubiese dicho el Señor: ¿quieres bautizarte? Le hubiese dicho: Señor, ¿dónde hay agua y me metes? El caballero de la cruz de la derecha. Digo: Señor, te acepto como mi Salvador, pero no me puedo bautizar. No puedo porque estoy ¿dónde? Estoy montado en la cruz. Pero tú puedes bautizarte. Tú debes dar el paso que Dios ha puesto en tu corazón. Sí. Yo quiero ser salvo de esta generación. De esta generación, pues ya hablaremos de esta generación, ya viene. Pero hemos visto que el problema de la generación antidiluviana, ¿cuál era el problema? Una generación desobediente, una generación de toda índole, creían ser iguales a Dios. ¿Cuál es el problema de esta nación? Una nación incrédula, una nación que no quiere saber, obstinada, y no quieren saber nada de Dios. Pues súmalas, porque el tiempo del fin va a estar lleno de la suma de todas las generaciones que se han perdido en este mundo. Pero vendrá el juicio de Dios. Sí. Pero tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ¿sí o no? Y somos salvos por su misericordia y por su gracia. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias. No somos dignos, pero tú enviaste el profeta de los profetas. Queremos ser salvos de esta generación, pues escucha al profeta. Escucha al profeta, acepta el profeta en tu corazón y serás salvo tú, y Dios va a intentar por todos los medios hacer salvo también a toda tu familia. Señor que estás en el cielo, te necesitamos más que nunca. No queremos ser parte de la multitud mixta, Señor. No queremos fijar nuestros ojos en las mujeres ajenas como lo hizo Abimelech. Queremos, Señor, apartarnos de todo aquello que no permite que avance tu evangelio y que el pecado destruye, Señor, como está haciéndolo la sociedad, la familia, la iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, a avanzar, a crecer y ser salvos de esta generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Pido por este mensaje y también por esta herramienta que se ha dejado de utilizar para llevar este mensaje. Así de pie vamos a invitarlos a que podamos cantar el himno tema.
en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene